Bueno, estamos acá con la técnica de empezar a acuarelar los primeros cuerpos que les vimos en los ejercicios prácticos. Fíjense en que lo importante siempre es dejar partes blancas dentro de lo que es el figurín, como para que cuando corramos el lápiz con el agua podamos intervenir justamente en esta zona que la hoja está en blanco y poder lograr de esa manera las sombras y las luces. Vamos a hacer de cuenta que la luz está en el centro, como siempre. Fíjense en que si está en el centro, las partes más claras quedan obviamente en este sector, en el centro de la pierna, ¿sí? También en los empeines y en el antebrazo. No obstante, esta mirada está hacia abajo, por lo que implica que acá voy a tener más sombra. Acá también voy a tener más sombra, debajo del brazo también y de este lado también. ¿Por qué? Porque el foco de luz me toca las partes luz del busto y de la pierna. Pero nuestra técnica es acuarelar. Entonces, mi pincel está a un punto donde prácticamente, si ustedes ven, no chorrea agua. Tiene apenas un poco de agua que la podemos limpiar en nuestra mano como para ver realmente el punto de agua que tiene esta herramienta. Vamos a empezar a trabajar las sombras y vamos a generar planos geométricos en todo lo que signifique el pintado del figurín. Tienen que trabajar con pinceles chatos. Fíjense en que yo empecé por la sombra y generé un plano geométrico. Ahora voy a trabajar las sombras de los laterales del cuerpo, pero no voy a llegar hasta la luz, sino que voy a esperar a que se seque el lápiz, ¿sí? Y después vamos a intervenir la parte de luz. Lo más espectacular de esta técnica que reemplazó a la acuarela es una técnica muy antigua, en donde fue reemplazada justamente por el lápiz de color acuarelado. Lo más interesante es hacer esto, empezar a trabajar a partir de planos, ¿sí? En donde no tenemos que pensar que el trazo quede impecable, justamente porque es una técnica muy resbaladiza, es una técnica en donde vamos a trabajar con la libertad del pincel. No es una técnica como en la computadora donde yo puedo hacer un trabajo pleno. Justamente la gracia está en empezar a acuarelar desde la parte más oscura hacia la parte más clara. ¿Cómo pasa aquí en el brazo? En el brazo tenemos una parte más oscura y si vamos esfumando ahora que se secó, vamos a lograr este plano más claro. No obstante, aquí tenemos la cara, le vamos a dar este plano. Rápidamente voy a limpiar el pincel, porque si yo no limpio el pincel en agua, me va a pasar que voy a tocar la cara y se me va a manchar de marrón esta parte que está clara. Entonces, sí voy a correr un poco este pincel, arrastrando este tono oscuro y mezclándolo con este tono luz. Acá que tengo un tono oscuro, un plano también oscuro. Acá tengo un plano más claro marcado por otro tono. ¿Sí? Yo utilicé un color marrón y un color naranja claro para la piel, que mezclándolos me está saliendo más el tono de una mujer mulata. Lo más interesante son estos planos acuosos, estos planos de luz que provoca justamente el lápiz acuarelado. Entonces, no tengan miedo en dejar partes blancas, porque justamente la acuarela tiene ese efecto. En este caso vamos a terminar acá con la pierna. Fíjense, yo voy a dar el tono sombra, pero prácticamente voy a dejar la pantorrilla bien iluminada para que respetemos
la parte del foco de luz en este sector. El foco de luz se respetó en el sector del busto, en el sector de la mano, en el abdomen, en la rodilla y en la pantorrilla y en el empeine. De esta manera estaremos finalizando nuestro primer trabajo de sombreado de figurín.